2, aire. Cómo te extraño, cómo te quiero. A veces siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. No puede ser, ya no lo aguanto. Te necesito y no estás aquí. No sé si es mi culpa o nuestro destino, pero me muero, me muero, me muero, me muero sin ti, sin ti, sin ti. Cinco de la tarde con 3 minutos desde Londres, Inglaterra. Bienvenidos a una versión más de El Demonio Azul, análisis de noticias y mucho más. Cuando te miro, El día de hoy les tenemos un panel espectacular de lujo con el que, como cada semana, vamos a estar analizando las noticias más importantes desde Europa y pues pasarnos un rato muy agradable con nuestros invitados. Señoras y señores, les presento en este momento a Benny Barra. ¿Cómo estás, Benny? Muy bien, acá feliz de estar en tu programa y de conectar un ratito. Saludos desde México a toda la pandilla que nos está viendo por allá y gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias. No, al contrario, te agradecemos mucho tu tiempo en domingo. Aunque estamos todos todavía en algunas partes en semi-lockdown, pues es muy importante hacer tiempo. Y también se agradece mucho que se hagan el tiempo para poder estar con nosotros el día de hoy domingo. ¿Cómo te está yendo en México? ¿En dónde andas? ¿Estás en la Ciudad de México o no? Estoy en San Miguel de Allende, Guanajuato, que es pues mi segundo hogar. Desde muy pequeño, ¿Ya? mi madre, Julisa, mi abuela Rita Macedo, tuvieron casas acá. Entonces, pues prácticamente aquí he pasado la mitad de mi vida. Y Wow. entonces, pues por fortuna estamos por acá bien guardaditos. Estoy aquí con mi familia, incluyendo a mi madre, lo cual es buenísimo, porque está acá Claro, mi es muy mamita y importante. eso le da mucha paz y armonía a todo lo que pasa por acá. Claro, pues qué bueno. Mira, vamos a estar analizando, como decíamos, las noticias más importantes que se están difundiendo al mundo desde Europa. Obviamente el tema del coronavirus sigue estando en las primeras páginas de todos los periódicos a nivel mundial. Y bueno, en este vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo te está yendo en tu carrera, pero nada más para darnos una idea cómo está ahí en San Miguel de Allende, ¿es donde dices que estás? Ujú, ujú. ¿Cómo está ahorita ¿Cómo la está? pandemia en San Miguel de Allende? ¿Cómo le está pegando ahí? Bueno, se vive de manera obviamente menos exacerbada que en la Ciudad de México. Acá, pues desafortunadamente ya ha habido defunciones, 7, que pues Wow, la verdad es que no es tantas personas y hay creo que 30 ahorita positivos y como otros 20 en investigación. Entonces realmente, eh,
Hoy debo de reconocer que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Por parte de las autoridades aquí y, y ya de repente abren algunos restaurantes, pero es extraño. Es decir, he tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México en un par de ocasiones durante este tiempo y sí se vive de una manera más intensa. La vibra es más pesada. Yo creo que por lo grande del espacio, pues, ¿no? Pero bueno, Claro. sanos y salvos por acá, aprendiendo jardinería y a cocinar y cosas que jamás pensé Com- que iba a aprender. Exactamente, como todos nos estamos reinventando e inventando muchas cosas, como dices, que creíamos que nunca íbamos a hacer, y la cocina ha sido, sin lugar a dudas, una de ellas. El hacer ejercicio, ya vamos a hablar también Así de es. ello, es otras. Pero bueno, creo que es casi innecesario hablar de tu carrera, porque todo el mundo te conoce, pero sin embargo, leyendo tu semblanza, yo creo que hay partes de los que el público no está totalmente enterado. Voy a leer un poquito de la semblanza de nuestro querido Ben Ibarra para todos aquellos, el público que nos está escuchando alrededor del mundo y que estoy seguro no saben algunos de estos detalles que vamos a decirles. Ben Ibarra de Llano es músico, cantante, actor, compositor, productor e ingeniero de audio. Nació en la Ciudad de México en 1970 y pertenece a la cuarta generación de artistas en su familia. De eso vamos a hablar también al rato en tu entrevista. Inició su carrera musical en el grupo infantil Timbiriche en 1982, ¿cómo olvidarnos de eso? Con el cual participó en 6 discos, vendiendo millones de copias y realizando giras por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Al salir de Timbiriche en 1985 estudió música clásica, y esto es una de las cosas que yo creo que, no sé, mucha gente sabe, composición y teatro musical en el Walnut Hill School for the Arts durante 4 años. Después complementó sus estudios en Berklee College of Music, estudiando jazz durante 1 año. Su carrera de solista se compone de 8 discos inéditos y algunas ediciones especiales y DVDs en vivo. Como productor, ha realizado algunos álbumes de su autoría: 5 de Onda Vaselina, 1 de la banda de rock progresivo Santa Sabina, Vuelta al Sol de SBE y el disco de la obra musical El Hombre de la Mancha, de los cuales también les vamos a presentar un clip de esa participación. En 1998, 2007 y 2017 realizó largos tours y presentaciones con nuevas reuniones de Timbiriche, los más importantes conciertos en el Auditorio Nacional. En 2011 lanza su disco inédito más reciente, La Marcha de la Vida, y en el 2012 se convierte en el conductor de la versión latinoamericana de Extreme Makeover Home Edition. En junio de 2012, junto con Sasha Sokol y Eric Rubin, Benny es invitado a participar por Sony Music para grabar un disco bajo el formato primera fila. Con este disco, el trío rompe varios récords y realiza una extensa gira de 200 conciertos por México, Centroamérica y Estados Unidos. En 2014 lanzan el disco Vuelta al Sol y continúan con su exitosa gira que duró hasta el 2016. En el 2016, Benny regresó al teatro interpretando al Quijote en el musical El Hombre de la Mancha. Esa fue la producción con mi querido Morris Gilbert, ¿cierto, Benny? Sí, correcto. ¿Cuántas presentaciones dieron? 350 presentaciones. 350 di yo y ellos creo que después hicieron una temporada de 100 funciones más en otro teatro. Ya sin mí. Wow. Yo ya estaba timbiricheando. Claro. Oye, esto fue en el Teatro de los Insurgentes, ahí en la Ciudad de México. Sí, es un teatro muy importante en mi vida y en mi carrera. Creo que todos los musicales, salvo Vaselina, que obviamente fue en los televiteatros en el 85, 84, 85, pero después hice La Palomilla, que es una adaptación de Godspell. Ujú. Hice Hermanos de Sangre, que es una obra que coproduje junto con mi hermano y mi madre, Blood Brothers, Sí, y después obviamente El Hombre de la Mancha. Entonces los 3 musicales después de Vaselina los he hecho ahí. Es un teatro bellísimo, sí, con mucha magia, que inaugura Cantinflas en hace mucho tiempo, así es. y que es muy mágico, es uno de los templos más importantes, sobre todo para el teatro musical en nuestro país. Claro, cuando yo estaba en México, antes de venirme acá a Londres en el 99, me acuerdo que le decíamos la catedral del teatro en México, ¿no? Todavía no salían, Sí, todavía más teatros grandes de ese tipo, y era espectacular. Y como bien dices, tiene una magia especial. Y me estoy adelantando un poquito a la entrevista que te vamos a hacer. Quería preguntarte, ¿cómo crees que la gente te identifique más? ¿Todavía te siguen identificando más como cantante que como actor, o está cambiando esa percepción que tiene la gente de ti?
Bueno, sin duda, si a alguien le preguntas de pronto quién es Benny, probablemente te respondan, el de Timbiriche, ¿no? Es el apellido más largo que tengo en mi nombre artístico. Eh, pero bueno, creo que la gente que indaga un poquito más sabe que mi vida empieza en teatro. Antes de Timbiriche ya había hecho Jesucristo Superestrella en el ensamble junto con mi madre, en algunas versiones de Vaselina también, ¿Cuántos etcétera, años tenías etcétera, ¿no? cuando hiciste Muy Jesucristo? pequeño, como 10 años. Justo, Wow. o sea, ya estábamos preparando Timbiriche cuando yo ya estaba haciendo teatro y sí, o sea, mi familia es más de teatro. O sea, mi papá ha hecho mucho más teatro que discos, aunque fue muy exitoso con su banda Los Jackie. Pero después, cuando se casa con mi madre, se convierte en un gran director, productor, escritor de teatro, ¿no? Entonces, mi madre no se diga. Mi madre, pues, es una de las grandes productoras No, de bueno, teatro Julissa musical es en una nuestro país. leyenda en el Teatro Musical de México, Ajá. claro. Y también a mi abuelo se le atribuye mucho, obviamente, ser uno de los pioneros de la televisión mexicana, pero también es uno de los pioneros Señor Luis de Llano. del teatro musical, ¿no? Entonces, por ahí tengo yo todavía una versión de traducción de El sueño imposible, que es el tema principal del Hombre de la Mancha, con la traducción de mi abuelo, lo cual es muy emblemático, muy bonito para Wow, mí. Ujú. Me increíble. encanta el Oye, teatro. entonces a los 10 años estabas ya haciendo Jesucristo Superestrella. ¿Y a qué edad empiezas en Timbiriche? ¿A qué edad, cuando empieza Timbiriche, cuántos años tenías? Ya tenía yo 11 años, llevamos un año preparando Ok, a la banda, ¿no? En ensayos, en grabando los discos y demás. Pues fue un experimento muy vertiginoso, muy rápido. De o sea, fue como una repente, preparación de un año, más o menos, sí, estábamos en el Centro de Capacitación de Actores, ¿no? De en Televisa. Televisa, lo que se le llama hoy el CEA, en la Ya. versión infantil. Y yo entré ahí porque ya venía Timbiriche. En una cena, mi tío Luis de Llano, quien fue uno de los creadores de la banda, me dice: "Oye, pues, ¿te gusta Parchís?". Y yo: "Sí, me gusta Parchís". Y Menudo también. Y dice: "Pues queremos hacer algo igual en Televisa, pero pues quiero que entres al centro de capacitación y ya sabrás". Ujú, ujú. Pues eso fue lo que hice, ¿no? Dije: pues, no, siempre lo comparo como que a todos nosotros de niños, pues estar en Timbiriche equivalía a ir al karate o a la natación o al ballet o no. Era algo Claro, que se hacía en las tardes para como entretenernos el a los club. chavos pues empezaron a pasar cosas muy interesantes y nadie se dio cuenta de lo que se iba a Impresionante. convertir hasta que salimos en nuestra primera gira, la primera gira de Timbiriche, que fue Mérida, luego Monterrey y luego Guadalajara, y en los 3 lugares estábamos dando conciertos para más de 10,000 personas, y era Wow. nada más el principio. Y ahí fue como que, okey, esto es Esto se va a distinto, ir grande. esto trae otra onda, ¿no? Wow. Pero fue increíble, fue muy divertido. Es un tema muy interesante ese Sí, del sí, la verdad fenómeno sí. Timbiriche. Muy Ajá, bien, bueno, pues sí. vamos a hablar más a fondo más tarde. Quiero terminar con tu semblanza. En el 2019, de la mano del director Mauricio García Lozano, presenta con gran éxito el monólogo teatral Novecento de Alessandro Baricó, Alessandro ¿sí? Baricco es el autor de Como, Novecento, sí. sí, sí, como actor participó en las películas Ciudad de Ciegos, En el aire, y en el 2016 protagonizó la cinta Un padre no tan padre, misma que vendió más de 3 millones de boletos. También compuso la música original de la misma. En el mundo del doblaje ha incursionado en las películas animadas Desperux, Hoop, Sing y Trolls 2. Benny ha realizado duetos con artistas como Miguel Bosé. Ese dueto con Miguel está de no manches, se los recomiendo mucho. Armando Manzanero, Pepe Aguilar, Maluma, Fobia, Lila Downs, Celso Piña, Ana Torroja, entre muchos otros. Ese es Benny Barra. Benny, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues vamos a seguir. Gracias. Y Gracias a ti. vamos ahora a presentar a nuestra siguiente invitada. Tenemos aquí en Londres, está ella basada, es Gina Vega. ¿Cómo estás, Gina? Me estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar con nosotros. Déjenme decirles, Gina es una odontóloga, es una cirujano dentista, pero tenemos una semblanza aquí y me llama la atención que obviamente todo está alrededor de tu carrera en el mundo de la medicina dental, Gina, pero no haces mención de la parte del negocio. O sea, tú también eres una empresaria fuerte, has tenido mucho éxito
con tu consultoría médica en el centro de Londres. Es que eres una empresaria con todo tu derecho, ¿cierto? Soy una entrepreneur. Sí. Un entrepreneur, yeah. Muy bien, bueno, pues déjenme decirles, Gina Vega es propietaria y directora clínica de Bishopsgate Dental Care, una práctica dental privada galardonada con múltiples premios en el centro de Londres, que ya nos platicarás después, Gina. Durante 10 años, Gina ha desarrollado la práctica, ha cambiado conceptos y ha innovado la atención al paciente para lograr el reconocimiento nacional en la industria dental. Ella es una proveedora de Invisalign, ¿lo dije bien? Invisalign. Invisalign, Invisalign, con mucha experiencia, con más de 600 casos tratados con éxito por ella, se encuentra en el 10% superior de los proveedores de Invisalign en Londres. ¿Qué es Invisalign? Invisalign es una serie de alineadores que básicamente son como unas cubetas plásticas que te vas cambiando y así conforme te cambias los dientes crean presión empujando los dientes a la posición correcta. O sea, es como la ¿Son como lo que llamábamos nueva frenos? tecnología. En vez de tener brackets, tienes Los Invisalign. brackets. Sí. Ah, ¿qué tal? Oye, yo, no sé tú, Benny, pero yo desde chiquito le tenía un pavor a los dentistas. ¿Qué tal tú? Pues la verdad sí, o sea, nunca ha sido mi hobby preferido, pero pues es necesario y sé de los beneficios de Invisalign. La verdad es que felicidades, Gina. Gracias, Qué bueno que gracias, estés tú Benny. ahí trabajando en eso. Después Sí. quiero preguntarte eso, Gina, porque es muy interesante saber cómo, con todo este miedo que en general la población le tenemos a ir al dentista, alguien toma la decisión de decir, quiero ser dentista para hacer sufrir a todo el mundo. Ya nos Exacto. platicarás de dónde salió Ya te platicaré, ya nos sí. platicarás de dónde salió la decisión para entrar al mundo de la medicina dental. Y bueno, tenemos como cada semana a Miguel Martínez Colín, que nos acompaña desde la Ciudad Luz en Francia con las noticias más importantes de esa ciudad. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, hola Juan, mucho gusto a Benny y a Gina, encantado. Hola. Oye, ¿cómo va París, Miguel, con esto del coronavirus? ¿Sigue estando candente? Bueno, ahora ya están empezando a recibir turistas de varias partes de Europa, ¿no? Ya de poco a poquito abrieron esta semana las fronteras públicamente para 15 países y después poco a poco van a empezar a abrir para otros países. Déjenme decirles que México no está incluido en estos países. ¿Sabes qué? Espérame tantito porque tenemos se nos está haciendo un feedback ahí porque tenemos un problema con el audio. ¿Lo están escuchando Benny y Gina, a Miguel? Sí, Poquito, perfectamente. sí. Sí, Sí, sí. lo que pasa es que se nos está metiendo en el feedback por ahí, yo creo Ok. que del speaker. Si lo pueden oír por el teléfono con un audífono sería mejor. Ok. Entonces, ahí está. Entonces tú eres la culpable, Gina. Ok, Miguel, perdón, te interrumpí, dime. Entonces, bueno, Sí, nos les decía estabas que diciendo que se abrieron abrieron las estas fronteras para varios países, ¿no? 15 países fuera de la Unión Europea. México no está incluido porque no Ajá. hay, para Francia todavía no es considerado que hayan arreglado esta situación del coronavirus. Entonces no Ajá. pueden abrir la frontera, pero es relativo porque Francia todavía hay, Air Francia y Aeroméxico mantienen 2 vuelos por semana, París-México. Sí. Entonces puede ser para situación X o Y motivo, entonces todavía está abierto. Excelente. Bueno, pues ya nos platicarás qué es lo que están diciendo los rotativos de Francia en los próximos minutos, pero primero vamos con nuestra querida amiga y colaboradora en Alemania para que nos dé las noticias del momento desde allá y si les parece bien, hacemos luego este análisis de las noticias que nos manda Araceli Martínez desde Alemania. Invitados de lujo tenemos este domingo, saludos para ustedes y también para Juan Miguel, mis saludos desde Alemania. En las noticias más destacadas esta semana, Frankfurter Allgemeine Zeitung ha destacado la presidencia de la Unión Europea o del Consejo de la Unión Europea que nuevamente regresa a las manos de Alemania con la canciller Angela Merkel después de 13 años de no ocurrir. Claro, Angela Merkel recibe este desafío
el más grande de la historia, Te el pasó más el video. fuerte de la Unión Europea desde que esta está conformada. Y es que COVID-19 vino a trastornarlo todo con la sanidad y la economía. Angela Merkel está dispuesta a pilotear este desafío, confiando en la solidaridad de Alemania y de Europa entera para poder resolver con un paquete de reconstrucción y de apoyo económico para toda Europa sin dejar a ninguna nación fuera. Eso con el apoyo del presidente de Francia, Macron, y con Alemania encabezando este paquete multimillonario que esperan sea aprobado. La canciller alemana será la última vez que pueda tener esta presidencia, ya que no va a postularse para reelección como canciller de la nación o de la República Alemana. Muy bien, bueno, pues esa es la nota de Araceli Martínez Colín desde Alemania. ¿Qué se sabe en México de Angela Merkel? ¿Más o menos sabe algo de ella? ¿Qué visión se tiene de esta líder alemana allá en Bueno, México, Angela, Benny? mira, quiero aclarar antes, ¿no? Que lo Ujú, mío no es la política y la verdad es que siempre la ando huyendo porque me claro. pone muy nervioso. Pero en general, y sin duda, Angela es una de las personas más emblemáticas y al frente de todo lo que es la política europea. Creo que a cada rato, o por lo menos desde mi perspectiva, es una mujer que pone a todo mundo en su lugar, ¿no? Y lo hace a través de Sí, decisiones realmente interesantes, inteligentes. Es, supongo que es un personaje que también polariza mucho por allá, pero sí. pues ha dado cátedra de cómo llevar bien las cosas. Lo demostró una vez más en su manejo de lo que es el coronavirus, y sobre todo lo que yo le aprecio mucho es que siento que sí es una persona que dice las cosas como son, pues, ¿no? Así Sé que es. es parte de cómo son los europeos, que les gusta hablar de frente, y creo que ya no es excepción, y eso es justo lo que es valioso, y sobre todo si eres una persona de referencia en cuanto a los líderes, ¿no? Estamos en la época de Trump, en la época de En donde el Putin, en la liderazgo está época como fallando, ¿sí? ajá, ¿no? Donde la política, ¿no? Inclusive aquí en México, ¿no? Se distingue por polarizar y por dividir a las personas, y creo que esta mujer, y por lo general las mujeres que están a cargo de sus países, están haciendo un muy, muy buen trabajo. Así es. Decía ahí Araceli en la nota que tenía el apoyo de Macron, Miguel. ¿Es cierto? Porque yo tenía como medio entendido que habían traído en las últimas semanas como unos jaloneos ahí medio importantes, ¿no? Sobre todo por el asunto Sí, de sí, la sí, se ayuda que traen le quería dar a ahí. los otros estados. Como que le pasó la bolsita de cooperación a todos los estados para el coronavirus y a muchos no les gustó, entre ellos a Macron, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero mira, sí se traen, sí tienen buena relación, tienen muy buenas relaciones, tienen estrechas Ok. relaciones, porque hay que decirlo, la Unión Europea depende tanto, bueno, depende, ¿no? Los grandes líderes de los 27 países, pues es principalmente Francia, anteriormente Inglaterra, pero ya no, y Alemania. Gracias por Entonces son, recordárnoslo, gracias. son un poco los Ya voy a pilares tener que, de- te decía que ya voy ahí vas a ahora sí poner ya me va a tocar hacer fila tu en los banderita. extranjeros cuando vayamos a París. Ya voy a entrar más Pues ni fácil a tanto, París porque, con mi ¿sabes? Hay que pasaporte decirlo, mexicano. durante la crisis del coronavirus se aprobó una cuestión allá en Reino Unido y en Europa de que europeos y británicos pueden Ajá. entrar ya sin necesidad de visa ni nada de eso. ¿Qué tal? Tú, precisamente por ser una mujer líder en el mundo de la política, Gina, ¿qué percepción tienes tú de Angela Merkel? Pues a mí me cae muy bien, a mí se me hace que es una líder muy experimentada, lleva muchos años como canciller y como representando a su país. Es una mujer dura, con convicciones fuertes, pero al mismo Ujú. tiempo es cautelosa, no toma decisiones apresuradas.
definitivamente sí creo que es la persona indicada para sacar a Europa de la crisis del coronavirus. Tiene muchos países de Europa la pusieron a ella como la mejor persona para ser líder. Entonces, honestamente, sí pienso que ella tiene el carácter para sacar adelante a Europa, aunque eso signifique que nosotros como ingleses tengamos a lo mejor una batalla más fuerte por el Brexit, si ella está a cargo, porque pues realmente ella lo ha dicho ya muchas veces, que Inglaterra va a pagar las consecuencias por el Brexit y no necesariamente tiene una muy buena relación con Boris Johnson. Entonces, pues a ver, como Europa, yo creo les va a ir muy bien. Como inglesa, en Inglaterra, pues sí nos va a tocar a lo mejor un hard Brexit. Sí. Oye, Gina, yo lo que veía es que ahorita es obvio que hay una crisis de liderazgo a nivel mundial, ¿no? Lo estamos viendo con la mayoría de países, y los países que están sobresaliendo, por ejemplo, en el combate con el coronavirus, ya vimos la presidenta de Nueva Zelanda, fue la que mejor éxito tuvo, es mujer. Ahora Angela Merkel es la que de alguna manera más sentido común ha mostrado, no nada más en las decisiones políticas, sino también en decisiones de salud. Entonces, este movimiento de empoderamiento que está pasando en los últimos años, pues está siendo fuertemente comprobado y por líderes como Angela Merkel y la presidenta de Nueva Zelanda, ¿no? Lo cual es muy importante. Claro, y por eso mismo pienso que es la persona correcta para sacar a Europa, porque si no tienen un líder que sea cauteloso como ella lo es, un líder con experiencia como ella la tiene, Europa no va a salir de la gran crisis económica que desgraciadamente la pandemia ha ocasionado. Así es. Bueno, pues vamos con la segunda nota que nos manda Araceli desde Alemania. Vamos a ver qué nos comenta. El segundo diario más importante en Alemania, el Süddeutsche de Baviera, ha destacado que Alemania ha autorizado el uso del medicamento Remdesivir como tratamiento para el COVID-19. Bueno, eso se había estado hablando desde mayo, pues abril, mayo, y finalmente se ha autorizado. El problema es que Estados Unidos ha hecho la compra de casi toda la totalidad de la producción, que es de casi 500.000 de productos de este medicamento, sin siquiera notificar a Bruselas. Por lo tanto, la existencia está realmente ya acaparada por los Estados Unidos. Claro, Alemania, la farmacia alemana tiene todavía una reserva de este medicamento para algunas semanas, ya que existía previamente, pero están tratando actualmente de que la compañía pueda suministrar a Alemania y a Europa de este medicamento. Remdesivir parece ser el medicamento más prometedor en la lucha contra coronavirus, y la producción que existe está toda acaparada por los Estados Unidos, que tiene un fuerte problema de COVID. Esas son las noticias desde Alemania. Saludos. Continúa el análisis de las noticias con los micrófonos con ustedes. Gracias. Muy bien, bueno, pues esa es la segunda y una más de nuestro querido Donald Trump desde Estados Unidos comprando prácticamente toda la dotación de este medicamento que existe en el mundo. ¿Cómo ves? Ya sé que lo tuyo no es la política y no te quieres meter en camisa de 11 varas, mi querido Benny, pero está grueso, ¿no? Pues sí, la verdad es muy difícil de entender ese tipo de circunstancias alrededor de Trump. Es más, si me dices que el ni enterado estaba de esto y se enteró hoy en la mañana, viendo nuestro noticiario, obviamente, te lo creería, ¿no? No se me hace un tipo que haya tomado esa decisión. O sea, sí que a lo mejor diría, bueno, vamos a acaparar eso. Vaya, hay alguien más ahí detrás de él tratando de sobre todo convertir algo en un desastre como el señor ha manejado la crisis sanitaria, ¿no? Y darle la vuelta, pues, a alguien con un poco más de cerebro a lo mejor, y tal vez sí malicia, ¿no? Que dijo, a ver, vamos a tratar de salirnos por acá y usar ese medicamento y tráiganselo todo por acá. No sé. Pero no sé. También el problema hoy en día está politizado totalmente, pero también de alguna manera es cómo está funcionando el mercado desde hace décadas, ¿no? Es como está funcionando
la economía mundial. O sea, el que tiene para pagar lo compra y no hay limitaciones por parte de ningún organismo mundial para evitar esto, porque ahí Bueno, luego supongo que, no sé, la Organización Mundial de la Salud o alguien debería poner un alto, decir, no podemos vender todo a un solo país, ¿no, Miguel? aquí, mira, justamente por esta empresa que produce este medicamento, bueno, es una empresa de Estados Unidos. Lo podríamos entender que lo quieran acaparar todo, pero por ejemplo aquí hubo una polémica ya hace 3 semanas, un mes, justamente el laboratorio Sanofi, es muy conocido en México, es un laboratorio francés donde el gobierno francés invierte muchísimo dinero en investigación científica, y justamente Estados Unidos hizo exactamente esta misma campaña, compró todos sin saber que va a haber una vacuna de coronavirus por parte de Sanofi. El gobierno de Estados Unidos compró todas esas vacunas inexistentes a Sanofi. Entonces, Sanofi que dijo que iban a dar el primer cliente, si salía una vacuna de sus laboratorios, el primer cliente iba a ser Estados Unidos. Entonces, el gobierno francés, por supuesto, todos los franceses dijeron, a ver, o sea, tú estás siendo pagado y subvencionado por el dinero público francés, y le vas a dar todo este medicamento, si sale en algún momento, se lo vas a dar primero a Estados Unidos antes que dárselo a los franceses. Entonces sí, hay una cuestión ahí de problema con el mercado, y bien lo dices, y yo creo que eso tiene que cambiar un poco. Si tienes el dinero, pues lo compras. Pues yo creo que en este caso no aplica, porque es una cuestión de salud mundial. Es un problema de regulación, que es lo que, o sea, hemos visto que a nivel mundial tenemos un problema de regulación en el mundo financiero, ¿no? Que no hay regulación financiera y por eso están dando estas grandes desigualdades económicas en el mundo. Pero lo que estamos viendo es que esta desregulación es en todas las áreas. O sea, no hay regulación a la hora de que se hace un medicamento tan importante como lo es esto en este momento, que tampoco es la panacea, pero bueno, es como un inicio para tratar de dar un tratamiento, para empezar a dar un tratamiento a esta enfermedad, ¿no? Y no hay ninguna regulación de ningún gobierno a nivel internacional o de un departamento a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud o la gente que está en la ONU viendo el asunto de la salud. Es decir, hay una regulación donde no se puede hacer, ¿no? Supongo que esto es un mercado abierto, ¿no, Gina? O sea, se dan casos, por ejemplo, en el mundo de la odontología donde dices, necesito un producto que de verdad es importante para mi consultorio y no lo encuentro porque o no se produjo mucho o la producción que hay Lo la acapara estamos cierto viviendo, hilo. lo estamos viviendo desde principios de enero, en el que, por ejemplo, los cubrebocas se empezaron a tener que las tiendas donde nosotros compramos nuestros proveedores de materiales nos tuvieron que poner un límite en cuántos cubrebocas podíamos comprar a la semana. Eso. Porque ya O sea, China estaba acaparando todos los cubrebocas. Ellos son los exportadores principales de el equipo de protección personal. Y los cubrebocas empezaron a escasear desde enero. Yo recuerdo en febrero, a principios de marzo, decirle a mi personal que teníamos que en verdad tener mucho cuidado de no gastar cosas que no necesitáramos, porque ya el shortage, ya había demasiada demanda y muy poco disponible. Y ahorita estamos en la misma situación, en la situación en que cubrebocas son muy escasos, guantes, aparentemente va a haber una fuente muy, muy confiable, me comunicó que va a haber una escasez de guantes, entonces yo compré, por si las dudas, yo compré 8,000 pares de guantes. Pero suena mucho, pero no los acabamos así, porque estamos viendo... O sea, cada paciente tienes que usar uno. A la semana. Entonces, pues, se van rápido esos 8,000 guantes. Y en cuanto al medicamento, obviamente las decisiones que toma Trump siempre han sido apresuradas y mal informadas. Aparentemente el medicamento, los países de Europa, tanto Alemania como el Reino Unido por lo menos, han dicho que
ellos tienen demasiado Remdesivir, ¿o cómo se llama el medicamento este? Se llama para Redemsivir. poder curar para poder curar a los que lo necesitaran, porque ellos ya tenían previsto el que se iba a necesitar. Entonces ellos compraron, digamos, lo antes de los meses pasados, y ahora desde julio es que Trump ha comprado el medicamento, creo que el 90% de la producción, para que sea julio, agosto, y a lo mejor hasta septiembre va a haber mucha escasez de ese medicamento. Desgraciadamente, por ser una pandemia, creo que hay una ley en la que dice que si un país es productor de un producto en específico y su país lo necesita, tiene la obligación de proveer a su país primero antes de exportarlo. Y desgraciadamente este medicamento es producido en Estados Unidos. O sea, ellos tienen la primera mano. Es lo que decíamos, es como está manejando el mercado, ¿no? Exactamente. Está terrible. Pero escasez, Oye, Miguel, hay escasez de todo, ¿eh? Ahorita de todo, bueno, lo médico hay escasez. Estábamos, antes de esta pandemia, estábamos hablando de cómo uno de los temas importantes era cómo el mundo estaba contaminado por los plásticos, ¿no? Y ahora supongo, lo que me estoy preguntando ahora es, con toda esta cantidad de productos que se están usando en los hospitales y en clínicas como la tuya, Gina, o sea, todos estos cientos de miles de guantes de plástico y de todo esto, pues, no sé si estén rehusando o se le esté haciendo algo, porque si no, también eso va a crear una contaminación terrible, ¿no? Desgraciadamente, todo lo que usamos se usa una sola vez, lo tienes que tirar. Por ejemplo, nosotros como dentistas, si hacemos un examen dental, tenemos que usar por lo menos un delantal de plástico. Y es un delantal de plástico que nosotros los dentistas no pensamos que lo necesitamos, pero es el gobierno el que nos dice que lo tenemos que usar, y si no lo usamos estamos fuera de las regulaciones. ¿Y cada cuándo te lo tienes que cambiar ese delantal? Cada paciente. Santo Dios. Cada paciente. La cantidad de plástico que está generando ahí. Impresionante, impresionante. Porque ahorita todo lo quieren hacer de un solo uso. O sea, no está reciclando nada de eso. Ayer que abrieron los pubs y los restaurantes, la mayoría de la gente está dando vasos de plástico. Entonces, aún más plástico el que se está generando por medio del contagio, obviamente. ¿Qué tal? Por miedo. Oye, Miguel, claro, allá y yendo otra vez a París, volvemos, bueno, como decimos en México, vuelve la burra al trigo, ¿no? Ahora con esta noticia de Airbus que recibió, platícanos, ¿no? Platícale al público para que vean que no nada más en México se cuecen habas. Si vieran lo que sucede aquí en Europa, pero también ya lo habíamos platicado la semana pasada y un mes vuelve antes, a pasar, es increíble, o sea. El gobierno francés había dado una ayuda de 15,000 millones de euros al sector aeronáutico. Y después, la semana pasada, lo que habíamos hablado es que Air France, entre esas empresas que están beneficiadas por esta ayuda gubernamental, está Air France, y quien después de recibir esta ayuda anunció la supresión de 10,000 puestos de trabajo. Y esta semana cayó otra bomba que es Airbus, el fabricante de aviones, que anunció la supresión de 15,000 puestos de trabajo. Y ellos recibieron una ayuda de 8,000 millones de euros. Entonces, sí es así como que verdaderamente desconcertante y bueno, que vayan a quitar. Y está implicado también Alemania, España, Reino Unido. Y seguramente en esto se va a ver muy impactado México, porque allá están filiales de Airbus que dan mantenimiento, que fabrican piezas. Claro, ¿habías oído de esta noticia, Benny, allá en México? O sea, ¿cómo? Para nada. Bueno, estas son compañías enormes como Airbus, sí, claro, que son los que producen estos aviones que son ultramodernos de estos días, que están a punto de colapsar por el coronavirus y reciben
miles de millones de dólares o de euros en este caso por parte del gobierno, que son como el estilo de los rescates bancarios que hubo en México, ¿te acuerdas? Claro. Hace unas décadas, que son empresas, como le llaman en el mundo de los negocios, tan grandes que no las pueden dejar colapsar, son rescatadas por el gobierno, mientras ellos ya se metieron durante décadas los bolsillos llenos con utilidades, ¿no? ¿Cómo lo ves, Benny? Pues una vez más es un ejemplo de cómo sacar provecho de momentos en los cuales pues, todos como humanos deberíamos estar un poco más ejercitando la empatía, ¿no? Así es. Y eso al parecer pues no entra dentro del esquema del ser humano estos días. Está tan dividido todo que es prácticamente un ejemplo más de la avaricia, pues, ¿no? Y de cómo no tenemos esa capacidad aún, ¿no? Por eso todavía no llegan los marcianos a conquistarnos o a enseñarnos cómo se hace la onda en buen plan, porque son de esos ejemplos que a mí, hablando más de la parte humana que política o financiera, pues me doy cuenta que sí estamos en una etapa todavía que nos falta madurar ¿no? Y entender que somos Como pasajeros de este raza. enorme, sí, sí, y que somos todos pasajeros en esta enorme nave espacial y que deberíamos de cuidarnos un poco más, pero wow, qué noticias tan duras, sobre todo para la gente que pierde su trabajo en un momento tan complicado. Está bien, digo, No, y lo otro es que perdón, Miguel, di. son estas, no está mal en que haya, yo lo decía en el video la semana pasada, no está mal que haya un rescate de este tipo de empresas, creo que es necesario, por el comportamiento que están teniendo, y yo creo que debe servir como experiencia, porque creo que México, Aeroméxico está pasando por lo mismo. No está mal en ir a rescatarlos, pero no puedes darle tantos millones de dólares o de euros y después estas empresas van a correr a todo el personal, bueno, a todo el personal no, pero van a hacer a una gran cantidad de personal, sin ponerles o sea, el problema es darles el dinero sin poner una condición chiquita de decir, ¿no? ¿Cómo ves, Gina? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo opino lo mismo, porque como una empresa multimillonaria como son, y como tú dices, en algún momento se llenaron los bolsillos de mucho dinero y ellos están preparados a agarrar el dinero del gobierno para pagarle a sus empleados, pero no están dispuestos a sacar dinero de sus bolsillos para ayudar a sus empleados. Y eso es una doble moral. Desgraciadamente el dinero, la gente que está en el poder y que tiene el dinero no sabe cómo ayudar a sus mismos empleados, que sin ellos realmente no estuvieran en donde están, sin los fabricantes de los aviones, sin los ingenieros que les hacen toda la tecnología, sin las personas que trabajan en sus fábricas, ellos no estarían en donde están. Pero sí, muy fácilmente extienden la mano para que el gobierno les dé ayuda, pero ellos no están dispuestos a sacar de sus bolsillos para ayudar a sus empleados. De vez en cuando, ¿no? O sea... Mira, a todos nos ha tocado, Juan. A mí me tocó que por 3 meses, por 4 meses yo no he ganado un solo peso porque el consultorio estuvo cerrado. Pero no por eso mis empleados se van a dejar quedar sin trabajo. Entonces tú haces sacrificios para que tu empresa siga adelante. Así es. Y la segunda noticia que nos tienes desde París, Miguel, algo pasó con el cambio de primer ministro, ¿no? ¿Cómo está ese rollo? Bueno, hay toda una polémica en Francia con la gestión que tuvo el gobierno francés con el coronavirus. Y bueno, ahora le tocó la guillotina al primer ministro, Edouard Philippe, que renunció el día de ayer. Y bueno, ahora van a poner a un nuevo primer ministro y mañana cambia totalmente todos los, vamos a decir, los secretarios, el equivalente a los secretarios. Son todos los ministros franceses, entonces ahí van a haber una gran reestructuración en la política, en la vida política francesa. Y dentro de todo esto ya hubo una denuncia ciudadana contra el primer ministro por la mala gestión que tuvo él y la ministra en su época, que en febrero, estamos hablando de febrero, tuvieron por el coronavirus, porque ellos sabían lo que venía y no actuaron justamente lo que están diciendo por lo de los guantes, por las máscaras, que puede ser algo muy banal, pero es muy necesario para el sector público
de la salud. Y ¿Este entonces, que estamos viendo ahorita, cuadro, es el que se va o el que estaba? es el que se va. Este es el nuevo, el que está apareciendo ahorita, este es el nuevo. Entonces, Ok. está muy, muy alineado con el presidente Macron. Entonces ya ahí empieza la polémica de que aquí no son dos poderes, pero bueno, las cuestiones internas las maneja el primer ministro, las cuestiones, vamos a decir, externas o asuntos de Estado, pues es el presidente Macron. Y este nuevo primer ministro, pues está muy, muy alineado con el presidente y se habla de que Macron va a ser presidente y primer ministro a la vez, teniendo este personaje en el gobierno. Wow. Oye, tuvieron elecciones la semana pasada, ¿no? ¿Qué pasó Bueno, en ellos? también esto se agrega que la semana pasada hubo elecciones municipales en Francia y bueno, el partido político de Macron, pues total debacle, justamente creo que están pagando los platos rotos por la mala gestión de la crisis sanitaria. Y bueno, ahora ganaron los socialistas, ganaron los comunistas, los ecologistas, tomaron las principales ciudades de Francia, entre ellas Marsella, por ejemplo, Estrasburgo, Sí. París, y bueno, París siempre ha sido socialista, y otras ciudades de la costa atlántica francesa. Entonces ya habla mucho de la situación que está viviendo Francia, de la situación política, y también del 2022, porque aquí van a ser elecciones presidenciales, y ahí vamos a ver de cómo les toca a todos. Oye, Benny, mucha gente de este lado del Atlántico está pensando que esta crisis que ha exacerbado el problema del coronavirus va a traer cambios a nivel internacional, no solamente político, sino también a nivel social y económico. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque tengo grupos de opinión encontrada. Hay quien dice que esta crisis va a pasar y vamos a regresar a lo mismo y nada pasó como ha pasado en otras crisis. De hecho, un investigador de la universidad, un investigador social de la Universidad Nacional Autónoma de México que entrevistamos hace 4 programas, nos decía eso, ¿no? Que él cree que no va a pasar nada, se nos va a olvidar y la vida va a seguir con todos sus ups and downs como lo hemos tenido. Hay otros que creen que este va a ser el parteaguas que va a cambiar la sociedad. Tú como artista, como creador, ¿cuál es tu esperanza? ¿Y cuál es tu esperanza y cuál es lo que crees que va a pasar? Que a lo mejor es distinto. Bueno, mi deseo, ¿no? Como dices, mi esperanza es que sí fue una llamada de atención a muchos niveles para toda la humanidad. Creo que nos sentimos completamente vulnerables al mismo tiempo. Fue el gran ecualizador, nivelador, ¿no? Independientemente de todo lo que nos llega a dividir como estatus social, económico, clases, etcétera, etcétera. Yo espero y deseo que sí, como lo que decía hace ratito, ¿no? Recurro a eso, que sea algo que despierte la empatía, que yo sí lo he visto, yo sí he visto muchas muestras de fe, de cariño por apoyar a gente que más lo necesita. También reconozco que somos humanos y que hay esta constante necesidad de poner nuestros intereses antes que los demás, desafortunadamente, y que eso es parte de la cultura, de cómo ha sido la sociedad y que sí, para mucha gente, y lo ves ahora en la calle si sales, hay gente que le vale, pues, que no se cuidan, que creen que esto es una conspiración, que, ¿sabes? O sea, se pone complicado y es difícil. Aquí mismo en casa, todos tenemos una manera muy distinta de reaccionar a qué está bien y qué no está bien y cuándo podemos salir a la calle o cuándo no. Así es. Cómo hay que protegerse o no. Y por ahora empieza a ser un factor también de división, ¿no? Porque de repente te encuentras a alguien, ¿no? No sé, vas al súper, te encuentras a alguien y esa persona no trae protección y tú sí, y no sabes Así es. si te sientes o mal de no traer la protección o te sientes mal de traerla o es extraño, pero pues yo lo que haría es sugerir a todos que se compren unas máscaras como las tuyas de luchador. Eso estaría increíble, así ya que... Sí, nada más ya para salir a la calle le pongo un extra aquí, ¿no? Y ya. Eso es Claro. ya. Bueno, déjame decirte que esa fue, no sé si creo que les platiqué cuando los invité al programa, que la idea de este programa, cuando lo hicimos,
fue cuando el primer día que empezó el lockdown aquí en Londres y me di cuenta que eso iba para largo y que no iba a poder salir y no iba a poder hacer mi trabajo reporteril en las calles de Londres como lo hacía, se me ocurrió hacer este programa para, como dices, acabar con un montón de mitos que había sobre el virus. Empezaron a salir un montón de teorías conspiratorias online, fake news, ¿no? Así es que ahí nació el demonio azul, para tratar de acabar con estos mitos y dar noticias más fidedignas y tratar de ponernos a hacer algo y dar algo de información y tratar de ayudarlo, ¿no? Gina, ¿tú cómo ves este asunto del virus y de cómo está afectando a la sociedad? ¿Tienes alguna esperanza de que vaya a haber cambios a nivel mundial? Yo sí, bueno, espero que haya cambios a nivel mundial en el sentido de que tenemos que tener un poquito más de empatía con el mundo en general, tenemos que cuidarnos unos a otros. Pero desgraciadamente, algunas de mis ideas idealistas, digamos, en el que yo decía, no, después de esto vamos a cambiar como seres humanos, nos vamos a cuidar más, vamos a tener empatía. Ayer que abrieron los bares, Soho, parecía que había una fiesta Ay, tengo en una la foto ahí, calle. deja ver si la puedo poner. Sí, o sea, No ¿qué dices? manches. ¿En dónde está el gobierno en primera para decirles, hey, tú no puedes hacer esto? No puedes tener a conglomeración de cientos de personas tomando cervezas y olvidándote de lo que pasó apenas hace unas semanas. Así es. Entonces, eso desgraciadamente me desilusionó un poco sí, pues Como los ser sueños que yo humano, sí. tenía o las ideas de que yo decía es que de esto nos tenemos que cambiar, de esto tenemos que aprender, tenemos que tener más empatía, tenemos que tener más ayuda de unos a otros. Por ejemplo, yo te voy a decir, acá en donde vivo se Ajá, formaron unos grupos de WhatsApp con los ajá, vecinos y, y se unió la comunidad, se unió, somos creo que como 45 casas las que estamos en este grupo de WhatsApp y de ajá. esas 45 casas a lo mejor un 10%, 15% son viejitos, son gente ya mayor que no tenían posibilidades de salir de su casa. Y por ejemplo, yo adopté una pareja de viejitos en las que yo todos los domingos les hablaba y les decía, voy a ordenar mi shopping, mis compras en línea, ¿qué necesitas? Y me daban su lista de cosas y yo al día siguiente mi shopping llegaba y yo se los llevaba. Y eso formó una comunidad muy bonita. Pero me estoy pensando, ¿será la generación más joven que es la que está no teniendo cuidado? Hicimos algo mal los papás de esos jóvenes, de esos muchachos que están en sus 20s. No les enseñamos nada en este lockdown, en esta cuarentena. No les dimos las herramientas necesarias para saber que lo que están haciendo no es correcto. Eso me desilusiona. Oye, ¿ya viste este comentario, Benny? Dice, Benny, no te cubras la cara o todos nos ponemos máscaras con la cara de Benny. Ahí está la idea. No quieren la del demonio azul, quieren la máscara de Benny. ¿Sabes de esas de cuáles? De las de cartón. Sí, que no tienen los ojitos. Para parecer la reina, ¿no? O para parecer Donald Trump, pero ellos quieren la máscara con Benny. Es que ahí está la... Gracias, Marcela. Y saludos a toda la banda que está escribiendo. Yo aquí leo un poquito de lado. Gracias. Qué buena onda que se conectaron para cotorrear con nosotros un rato. Gracias. Oigan, ya nada más para cambiar de noticia, haciendo énfasis en lo que decías de ayer. Ayer se abrieron, ya saben, Benny, que debes saber que los pubs acá en Inglaterra son como el centro social para los ingleses, ¿no? Su vida social está en torno a los pubs, gira en torno a los pubs. Ayer, hoy es domingo 5, ¿cierto? Sí, ayer. El día de ayer se abrieron por primera vez los pubs después de 3 meses, y esta es la escena en Old Compton Street, que es muy cerca de Piccadilly Circus, ahí en Soho. Look at this. Look at this. O sea, eso es en Soho. O sea, la cantidad de infecciones que va a haber, o sea, por más que digamos que ojalá y no pase, va a ser imposible. O sea, ¿no? La controversia, Juan, y perdóname
perdóname, Juan, interrumpirte. La controversia No, por está favor. en el que todas esas personas que estamos viendo en las fotos, para poder llegar a Soho, tuvieron que abordar algún transporte público y no Sí. podían entrar al transporte público sin un cubrebocas. Ah, eso no me lo ¿Qué? sabía. O sea, si entras al Tube, ¿tienes que traer cubrebocas? ¿Te lo Tienes están que traer pidiendo? cubrebocas. Si te metes al tren, cubrebocas. A los autobuses, cubrebocas. La verdad es que como no he salido al centro de Londres, no me he dado cuenta. No sabía que era ¿Sí? obligatorio No traer puedes entrar cubrebocas. sin cubrebocas y te multan si no traes cubrebocas. O sea, esta gente tuvo que traer el cubrebocas para llegar al centro y luego se lo quitó cuando estaba ahí en medio de Se la lo gente. quitó y se lo volvió a poner para Qué regresar a sus lindos, casas. qué lindos, qué lindos. Bueno, pues esa es la última noticia que vamos a comentar precisamente, que la economía se abrió, así como se está abriendo en otras partes de Europa, y digo, todavía ni se abría, porque se abrieron los pubs y los restaurantes ayer, y esta noticia salió el viernes y la dio Sky News, y decía que 36 councils, incluidos Wandsworth, donde yo vivo, que es donde pertenece Wimbledon, el torneo de Wimbledon, Hammersmith and Fulham, Chelsea, Kensington, están en peligro de volver a ser cerrados. O sea, ahora lo que va a hacer el gobierno es, en lugar de cerrar ciudades, van a cerrar áreas de ciudades donde estén viendo que el virus está subiendo el índice de contagio, ¿no? Se empezó con, recuérdame, Gina, Leicester. La ciudad de Leicester ya se cerró esta semana porque los contagios subieron y ahora, al parecer, no sé si sabías, Gina, que ahora van a empezar a cerrar. En México, el equivalente son las delegaciones políticas, todavía existen, ¿no? Sí. Beni, ¿todavía existen las delegaciones políticas en México, sabes, en la ciudad? ¿Sí? Las alcaldías. Las alcaldías, creo que ahora les dicen. Es como si en México dijeran, bueno, no vamos a cerrar toda la Ciudad de México, pero vamos a cerrar Coyoacán, vamos a cerrar la Gustavo Amadero y estas cosas. Así es como va a empezar a pasar en Londres. O sea, apenas estamos reabriendo todo y ya está pasando, ¿no? ¿En Francia está pasando algo parecido, Miguel, algo así? ¿O qué se dice después de la reapertura? No, aquí está, bueno, por ejemplo, esto que decías de las máscaras, esto es obligatorio en el transporte público. La gente sí hace un poco, ya empiezan a tener sus reacciones de, bueno, ahora lo usamos, vamos a poner las máscaras, pero lo mismo, o sea, te va a salvar y ahí no hay lo que llaman mantener las distancias de seguridad y 1 metro y todo eso, nada, que en el bar todo se abrió y todos ahí amontonados. Entonces, oye, Marcela Gutiérrez está muy activa viéndonos, dice, ni modo que te tomes la chela con cubrebocas, Gina. Que le hagan un hoyito popote, con, ¿no?, el popote. Mira, fíjate, o sea, vamos a poner que mi máscara está bien tapada, pues nomás le haces así, ¿no? Te acercas tu chela, o sea, sí se puede. O con popote. Bueno, no le atiné, pero pues yo creo que sí se puede, ¿no? Chela con popote. Pues sí, no hay de otra. ¿Les puedo contar una anécdota completamente random? Sí, por favor. Una vez fui a cover Blue Demon Jr. Estaba levantando una peli acerca de su papá y quería que le apoyáramos haciendo el soundtrack de la película ahí en mi estudio. Y entonces fue al estudio y estábamos con Blue Demon ahí y llegó obviamente con su máscara completa y fuimos a comer allá a Coyoacán. Y entonces en un momento dado, él y su esposa estábamos sentados así y dice, ok, ya vamos a comer, ya vamos a comer. Bueno, pues me tengo que quitar la máscara, ¿no? Y así, como se los cuento, ¿no? Y yo pues dije, por fin voy a ver quién es, ¿no? Le voy a conocer la cara al gran Blue Demon, ¿no? Y lo que hizo fue esto, así, le hizo así, y en ese momento ya traía puesta otra máscara, pero sin esta parte. Así, lo tiene ensayadísimo el tipo, el gag también, el chiste también, entonces todos así, ay, güey, ahí viene, ya vamos a ver quién es Blue Demon. Y así, se la quitó con esta otra, ¡pum! Y ya traía otra, entonces, y así de, ay, como acto de magia, la verdad. O sea, comentario random, debe estar así súper acostumbrado a hacer el acto así para que no lo vean. Sí. Switch. El switch. Sí. Oye, sí, a mí me ha tocado ver en algún momento, sí me tocó ver, no sé, en una lucha o algo así, algo lo que está diciendo Benny, alguien se cambió de máscara y lo mismo dije,
híjole, ya por fin le vamos a ver la cara. Y no, la tienen súper... Y se puso 2 máscaras. Se quitó uno y se puso la otra, sin verle la cara. Entonces, no, lo tienen súper... A ver, vas, súper Juan, vas, ensayado. te vemos, ensaya. No, Ah, nadie puede saber la Tu identidad del demonio identidad. azul. Algunos dime, no sé por qué me dicen Juan, yo no sé ni quién sea Juan, pero bueno, están equivocados. Creen saber quién es el demonio azul, pero no es el demonio azul. ¿Saben quién soy? Soy Morris Gilbert. exacto. Abajo de esta The máscara, one and no es only. cierto. Saludos, de One and Only, saludos al querido Morris allá en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a las entrevistas para que nos cuentes un poquito. La gente está ansiosa de saber un poco de ti y recordar esos tiempos en Timbiriche, Benny, que te deben traer recuerdos imborrables, supongo, ahora, ¿no? Debe haber sido una época mágica en tu vida. Totalmente. Timbiriche, pues es hoy por hoy y sigue siendo un gran orgullo para mí, para todos los integrantes, para los autores que hicieron estas grandes canciones, porque al final siempre hemos entendido que las estrellas de Timbiriche son las canciones, son las que lograron trascender y siguen siendo la banda sonora de muchas personas. Timbiriche, pues como comentaba hace ratito en la entrevista, empezó como un juego Ajá. y jamás nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, prácticamente porque no había precedente, no había realmente grupos infantiles. La música para los niños nos las cantaba Cricri, Cepillín, los Polivoces y Chabelo, ¿no? Pero realmente no había fue la primera vez que un grupo de niños le cantaba a los niños canciones, Sí. temas que eran del interés de esa generación. Y obviamente al tener la gran exposición de la televisión, ¿no? Teníamos esa herramienta como nunca más se ha tenido, porque pues Timbiriche hacía discos, pero teníamos 5 o 6 especiales al año, ¿no? Así, el especial del Día del Niño, el del Día del Padre, el Día de la Madre, el del Día del Zapato, el del Día de las Cucharas, o sea, cualquier pretexto era bueno para hacer especiales de Timbiriche, ¿no? Claro. Aunado obviamente al éxito de las otras bandas infantiles de la época como Parchís, Menudo, que después hicieron algunas dinámicas con Parchís y que siempre fue muy entretenido, ¿no? Pero sobre todo por el gran tino que tuvo el maestro Memo Méndez Guiu en hacer canciones que realmente resonaran con la experiencia de vida de los niños a principios de los 80, ¿no? Timbiriche es el primer grupo de rock de nuestra generación y mucha gente dirá, pues, ¿cómo que el grupo de rock? Sí, teníamos canciones Sí. como El Gato Rock and Rollero, Rock Claro. and Roll, Yo Soy Rock en Cuerpo y Alma, el rock del manicomio, o sea, Memo en su espíritu de ser un rockero de corazón, pues le quitaba la onda así medio fresita a la banda y siempre le dio mucho filo al sonido de Timbiriche, siempre había guitarrotas, siempre había como una onda, ¿no? De big band metales. Tenía musicalmente mucho sabor, ¿no? Y le daba mucho filo y a mí me gustaba mucho eso. Y hasta la fecha, pues, me es un orgullo decir que estoy en Timbiriche. Yo cada vez que alguien dice, el ex Timbiriche, yo, no, 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 no. Ex Eh, Timbiriche es otros. Yo sigo estando en Timbiriche y claro. lo voy a estar hasta la muerte y ahora con mucho cariño, ¿no? Me costó mucho trabajo, sobre todo porque pues yo salí de Timbiriche muy pequeño, a los 14, casi 15 años, me fui a estudiar música clásica, después jazz, y cuando regresé... Oye, es una pregunta que nos habían hecho, perdóname Ujú. que te interrumpa, pero una de las preguntas que nos mandaron online para ti es que mucha gente o algunos de los fans no saben exactamente cómo fue tu salida de Timbiriche. ¿Fue algo arreglado? ¿Fue algo que pasó de repente? ¿O No, no, no. si puedes contarnos qué fue lo que pasó? Pues no, ahora sí que la versión real es mucho más sencilla. Mira, mi madre, Julisa, siempre fue una mujer que nunca quiso estar frente a las cámaras por decisión propia. Fue algo que yo creo que le heredó ahí mi abuela Rita. Eh, pero mi madre siempre lo sigo haciendo, ¿no? Mi madre
no deja de estudiar, de estarse preparando y yo creo que de todos los Timbiriches, yo fui el único que faltaba conciertos porque tenía que preparar un extraordinario, obvio, siempre me iba a extraordinarios, ¿no? En la escuela. Y entonces, mi madre así de que, es que tenemos concierto en Monterrey, pues ven y no va. ¿Cómo no va? Pues no va. Reprobó matemáticas y tiene que estudiar y de castigo no va. Y mi madre hacía ese tipo de cosas, siendo ella Julissa y siendo alguien que entiende cómo, ¿no? Ahora sí que the show must go on y poner el escudo del espectáculo antes que nada, pues decía ella, no, mi hijo tiene 12, 13 años, y ya venía la gira de verano y así de, vamos a hacer una gira de 30 conciertos por donde, y Julissa, no, ven y se va de campamento a Michigan, ¿no? Porque, Vale. pero ¿cómo? Si Qué tiene gira bien. con Timbiriche, me dice, me vale, mi hijo va a vivir su infancia y me mandaba de campamento. Eso pasó Esa es durante una 3 lección muy veranos. importante. Ajá. Entonces, de repente hubo un momento en el que el maestro Memo Méndez Guiú y Julissa se dieron cuenta de mi búsqueda como artista, de lo que gustaba. Memo me le pegaba mucho de chiquito. Me gustaba llegar Ujú. temprano al estudio para ver cómo preparaban todo, cómo grababa las orquestas o cómo mezclaba los discos, y yo le hacía ese tipo de preguntas. Entonces él sabía que mi curiosidad iba más allá, ¿no? De estar frente a una cámara y cantando, ¿no? Entonces, un buen día mi mamá y Memo me sentaron y me dijeron, sentimos que tu banda está padre, pero creo que tú lo que quieres es prepararte y hacer cosas más Wow. interesantes y buscar otro tipo de viaje. Y curiosamente, esa fue. Y yo, pues, a los 14 años, tal cual. O sea, no es que yo esté pensando, no, es que si me salgo ahorita de Timbiriche no voy a tener para pagar la renta. No, las decisiones a esa edad no son realmente eh, las que uno toma ahora como adulto, ¿no? Y entonces, Claro. pues me salí feliz, me fui a una escuela maravillosa, iba por un año Ujú. y terminé quedándome 4 años, la misma escuela donde mi hija Oye, María estuvo 3 años, y ahora mi hijo Mateo también está a punto de empezar su tercer año ahí en Walnut Hill. Entonces me cambió mi ya, vida, me salvó la vida, y luego ya es, pude regresar a de Timbiriche de alguna todas maneras manera, y sigo ahí. Entonces, pues, peace. exacto. Oye, de alguna manera estás contestando una pregunta que tenía para ti es respecto a esta fotografía padrísima que nos encontramos de Timbiriche. Y la pregunta era, ¿cómo sientes que te cambió tener ese tipo de éxito, que es imprecedente, ¿no? O sea, muy pocas veces pasa a esa edad, en donde llega casi al fanatismo del Mm. público, a un chavito a los 11 años. O sea, ¿cómo te cambió como persona y cuál crees que haya sido la diferencia con otro niño que tuvo una vida, digamos, normal, sin Sí, esa fama? ¿Te cambió como mira, persona? ¿En qué manera? sin Obviamente te duda. cambió como persona. ¿De qué manera te cambió? Bueno, esto nos sucede a todos justamente en el momento en que cualquier ser humano, estés en un grupo o no, o hagas lo que hagas, te cambia la vida, ¿no? La adolescencia. Y a mí me pasó en un momento, pues, de muchísima atención. Afortunadamente, pues yo soy cuarta generación de artista en mi familia y tenía gente cercana a mí que entendía perfectamente de qué va. Sobre todo a mi Ujú. madre, ¿no? Como ya un poco lo platiqué, que ella era la que me aterrizaba y me dice: "Espérate, ¿no? Esto es así, y hay que trabajar, y hay que prepararse", ¿no? Y entonces, y la mayoría de la gente cercana a Timbiriche tenía esa misión de protegernos, ¿no? Más de inflarnos la cabeza, nos bajaban. María Elena Galindo, Laurita Galindo, Sí, que era nuestra manager y nos cuidaba mucho. Marisa González de la Vega, la Mini, Memo Méndez Guiú, Marta Zabaleta, que también es la mamá de Diego y que también, pues, estaba en este business desde toda la vida. claro. Susana Dos Amantes, ¿no? O sea, al final de cuentas, el grupo se armó de gente que tenía cercano a gente a papás, a familia que nos fueron protegiendo. Claro que eso no impidió que de repente se volviera loco uno o el otro, ¿no? Te digo que cuando yo me fui, yo estuve en Timbiriche en lo que le llamaba la etapa infantil. Yo me fui a los Ajá. 14, cumplí 15 años llegando a Boston, y cuando llegué ya era otro Timbiriche. Ya estaban haciendo el disco De 7, que fue como teenagers. que ese salto ya a teenagers.
y ya traían coche, y ya traían guaruras, y ya traían novias múltiples, y vaya, Wow. ¿no? O sea, sí hay una parte en la que pues, sí maduramos, obviamente, un poco más rápido que otras personas. Yo lo veo con mis hijos, ¿no? O sea, a nosotros sí nos tocó responsabilizarnos y estar bajo una disciplina profesional desde muy pequeños, ¿no? Que Claro, se pronunció mucho cuando empezamos a hacer vaselina, sobre todo. Cuando haces teatro, el teatro siempre, eh, te cambia. siempre te disciplina en todos los sentidos y lo sigue haciendo. Es la gran escuela para todos los artistas. Así Eh, es. y pues Julisa nos hizo Es cantar en por el tiempo, vivo. ¿no? O sea, el Es, tiempo que tienes que invertirle, estar allá adentro es sí, ¿no? Y impresionante. el entender que trabajas para un fin en común. O sea, el teatro es bien bonito en ese sentido, porque la estrella es la historia, ¿no? Y para contar esa historia, pues hay muchas personas que tienen que hacer los personajes y eso siempre es muy interesante. Por eso te disciplina y la verdad es que ahora que hacemos los reencuentros de Timbiriche, esto lo platicaba el otro día con una buena amiga y es eso, que nos hicimos muy responsables. O sea, a la hora de ensayar ahí Claro. con la banda hasta la fecha, ¿no? Todo el mundo llega a tiempo, todo el mundo toma indicaciones, todo el mundo guarda. Es como, tuvimos una gran escuela, pues, y eso fue muy bonito. ¿Qué tal? Gina, ¿tú qué recuerdos tienes de Timbiriche de esa época? Dinos la Bueno, neta, Gina, ¿nos Timbiriche escuchas? fue mi Dime. grupo favorito por siempre. Y de hecho lo sigue siendo. Bueno, yo salí de México en el 2000, en el año 2000, y pues realmente de Ajá. ahí no he seguido mucho la carrera de los cantantes mexicanos, pero uno de los álbums que tengo en Spotify seguro es el de Benny, Sasha y Eric. Es de mis Mm. favoritos y me sé todas las canciones, pero no, realmente mi niñez la viví Gina, al lado ¿estabas de enamorada Timbiriche. de Benny? Dinos la neta, ¿estabas enamorada de Benny o De no? todos La un poquito. neta, aunque, aunque esté tu esposo allá al lado, De que me Cocorito. perdone. No va a entender, de todas formas, si digo que sí. Ah, es que es británico, sí, cierto, y no habla español, ¿verdad? Ahí está, entonces sí le puedes decir. ¿Tú qué onda, Miguel? ¿Te acuerdas de qué recuerdos tienes de esa Lo- época de Timbiriche? pues No había bien lo decía nacido, Ben, ¿o sí? son cuestiones que quedan de que podemos seguir escuchando todas estas canciones hoy en día. Dice Benny que si ya Eh, habías nacido, Miguel. tengo 36 años. Es come años, es come años. Es más grande que todos nosotros. Ya lo vi, ya lo vi. No, muy buenos Ajá, recuerdos y siempre se pone. Cuando estaba en México, a lo mejor es un poco de promoción, pero iba mucho al Asha, no sé, seguramente lo deben de ajá. conocer, es un bar que está en el sur de la ciudad y es un bar que pone, es un antro que pone pura música, híjole, pues de antaño, ¿eh? Y cuando llega Timbiriche, vámonos, todo el mundo se suelta ahí y son bonitos recuerdos. Oye, Benny, online, Eva Guerrat nos está preguntando, dice, Benny, cuéntanos tus planes dentro de este resguardo. A ver, vamos por ahí, es otra pregunta que teníamos para ti. ¿Cómo te ha ido de lockdown? ¿Cómo te ha ido de aislamiento y encierro en esta Mm. cuarentena? Bueno, yo siento que los seres humanos sí somos bichos ¿cómo se dice? O sea, que nos acostumbramos a todo. Claro, de repente quieres salir corriendo, pero se siente muy similar a cuando estoy haciendo un disco, que prácticamente estoy encerrado durante varios meses. Em, pero bueno, al principio había un sentimiento como que era una vacación y después me di cuenta que tenía que activarme y hacer cosas Nos productivas, pasó a etcétera, todos, ¿no? etcétera. Ajá. Y ahora, pues bueno, estoy trabajando en música, no tanto como me gustaría. Si hay una parte de este encierro, de este resguardo que en mi opinión sigue siendo complicada de asimilar. Lo vivo a través de mi hija María, que tiene 22 años y que le urge salir corriendo de aquí, ¿no? Pero bueno, aquí andamos tranquilitos.
trabajando, aprendiendo muchas cosas, aprendiendo a usar nuevo software de composición, de edición. Soy muy fan de la parte de la ingeniería de audio, entonces trabajo mucho en ese sentido. Pues tengo aquí mi tecladito aquí enfrente, con mis bocinas y todo, mi rock and roll, Excelente. mis guitarritas ahí atrás, y con eso me entretengo. He estado haciendo algunas clases, di algunos cursos en línea de composición, ¿de qué más di clases? De guitarra y de ingeniería, ¿no? De producción. Hice una Ya. serenata y pronto voy a hacer unos conciertos. Todavía no lo puedo anunciar, pero ya muy Oye, pronto. Ari Bravo dice que para cuándo el nuevo CD. Pues bueno, yo quisiera de entrada poder estar con mi equipo, porque aunque ya lo hemos intentado virtualmente, hay algo de la dinámica a la hora de producir y componer que solo se da cuando estás en el mismo cuarto con las personas con las que trabajas, y eso creo que va a ser importante para desarrollar el tipo de disco que quiero hacer. Supongo que no le he puesto tanta atención ahorita porque estaba a la mitad de la filmación de una película. Cuando esto nos pegó, tengo que regresar a terminar esa película. Wow. Estaba también arrancando la gira de Novecento, el monólogo que realicé a finales del año pasado en el Teatro Milán de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, tenía todavía ahorita otros proyectos, pero sí, yo sé que hace ya muchos años que no hago un disco de solista y estoy en eso. Le tengo miedo, fíjate, ¿En serio? Sí, creativamente es un momento en el que siento que el disco nuevo de Benny tiene que ser muy honesto, muy transparente, de muchas verdades, ¿no? Porque ese es el momento de vida que yo estoy viviendo como ser humano. Y quiero que sea coherente con eso. Entonces, a veces desnudar el alma da miedo. Sí, cómo no. Bueno, siempre es el reto de saber si vas a crear algo que a lo mejor a ti te gusta, pero que tiene que gustarle también al público. Oye, aquí alguien está diciendo que si te echas una rolita a capela. La, 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 la. Ahorita no la echamos. Oye, Benny, y tengo aquí en este recuadro un proyecto que nos encontramos online muy interesante que hicieron los estudiantes de la Universidad de las Américas de Puebla. Platícanos un poquito cómo estuvo. Fue muy interesante. Le voy a dar play mientras nos platicas. El buen amigo de la izquierda, ese que está ahí, se llama... mira, En esta eso yo. se juntaron y cada quien... ¿Quieres, le pongo el audio ahí? Sí. En esta cuarentena, a ver, ahí va. En este momento de reflexión personal. Pero no por eso debe de cesar la creatividad. A mí hace una semana me llegó una sorpresa realmente maravillosa y conmovedora. Los estudiantes de música en la Universidad de las Américas en Puebla se juntaron y cada quien desde su casa hicieron un arreglo. Una de las maestras hizo un arreglo bellísimo de una de las canciones más emblemáticas de mi carrera. Y así, mi amigo Silvestre López Portillo me dijo: tú a tal hora conéctate que tenemos una sorpresa, y sucedió lo que están a punto de ver. Me quise sumar a este esfuerzo. Quise ser parte de esta energía, de esta creatividad de estos alumnos. Y espero estar a la altura. Así que disfruten este momento en casa, donde estén. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Para ustedes. Y ahí viene. Miguel se la sabe, ¿eh? Sí. Claro. ¿Cuántos estudiantes se conectaron online, Benny? Pues yo creo, la verdad es que no los he contado, pero sí eran por lo menos unos 25. Wow. O sea, todo el mundo en su casa, tocando con diferentes instrumentos, esta rola que se llama, ¿cómo se llama, Miguel? Cielo en tu mirada. ¿Cielo? ¿No? Cielo en tu mirada. ¿Cierto, Benny? Pero me tengo que subir por ahí.
Y después de eso viene y él canta con ellos ahí, se integra. A ver, ¿me escuchan primero? No, prueba. Probando. ¿Sí me escuchan, sí, verdad? Ah, yo era el que no me escuchaba. Sí, yo era el que no me escuchaba ahí con ustedes. Te preguntaba que nos dijeras cómo te habían invitado para ese proyecto. Mi amigo Silvestre, que es un prendido, es un gran maestro de cine y gran crítico de cine. Trabaja él ahí, obviamente, en la Universidad de las Américas en Puebla. Y pues, se le ocurrió y me lo presentó como un regalo. Y dije, qué buena onda. ¿Y por qué no me mandas a mí las pistas para que yo lo mezcle y le agregué mi guitarrita y ya, le canté encima y quedó muy lindo. Y lo padre es que pues fue un proyecto sin ninguna pretensión y los chicos lo sacaron, ¿no? En YouTube y de repente así al día ya tenía, pues no sé, 1 millón de views o yo qué sé. Entonces estaban muy contentos. Wow. Entonces fue, pues eso, como cuando tú sabes que las mejores fiestas son las que no se planean, ¿no? Así es. Y así fue esto, o sea, sin nada premeditado, simplemente lo hicimos, me conecté porque yo estaba muy conmovido por el regalo y pues ya de ahí lo pudimos compartir con toda la gente. ¿Qué tal? Oye, Benny, pues realmente es interesantísimo. Y quiero que platicábamos hace rato, te preguntaba que si le tenías miedo a los dentistas, porque ahora vamos a Londres para que nos platique Gina de su experiencia. Una cosa rapidita. Venga. Muy rápido, Benny, con todo este video que nos acabas de mostrar, quería saber, ¿crees que va a haber mucha evolución, mucho cambio con la música, con la forma incluso de impartir clases de música, de instrumentos? O sea, ¿crees que esto va a cambiar mucho después de la situación sanitaria que estamos viviendo? Totalmente. O sea, vaya, estamos viviendo una situación mundial muy compleja en todos los sentidos y en todas las carreras, en todo, ¿no? Pero es obvio que el mundo del entretenimiento va a ser muy golpeado, ya lo está haciendo. Lo sentimos los artistas y obviamente toda la gente que nos apoya, el staff, los ingenieros, la gente que hace posible que los conciertos sucedan. Estamos pasándola muy ruda, pues, ¿no? Claro. De aquí a que podamos, yo voy a tener unos conciertos próximamente en línea, pero pues no, Okay. Todos sabemos que no va a ser lo mismo, ¿no? Sí, claro. Y hoy por hoy que el 90% de la economía de los artistas se basa precisamente en los shows, en los conciertos, pues ahí hay un 90% de generación de ingresos con el que no estamos contando ahorita. Entonces, la verdad sí está color de hormiga, como decimos por acá. Y pues bueno, habrá que entenderlo, ¿no? Y esperemos que eventualmente sí haya cosas que se hereden de esta disciplina y de esta nueva manera de interactuar, claro, que vengan, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, Mateo, sigue tomando clases en línea, pero él es músico, pero por ejemplo, allí en la escuela, los actores y los bailarines, tomar clases en línea, pues ya hay un momento en el que pues no puedes hacer lo mismo en tu sala bailando de lo que puedes hacer en el salón de clases, ¿no? O en los escenarios. Claro. Entonces,
el mundo del entretenimiento también se está viendo muy afectado en esto y bueno, pues por ahora sigamos entreteniendo y haciendo lo mejor que podamos y tengo mis amigas de Tercera Llamada, que son las productoras con las que hice 900, están Ajá. haciendo obras en línea, por ejemplo, hay varias ya ofertas de esa manera, ¿no? Y a manera de donativo, ¿no? Pues entonces, bueno, pues apoyar el arte como se pueda y desde donde se pueda por ahora. Súper. Y eso es desde el punto de vista de lo artístico. Vamos ahora con Gina. ¿Cómo les ha afectado a ustedes en el mundo de la medicina y en el mundo específico de los dentistas, Gina, la pandemia? Pues nos afectó muchísimo, todavía hay grandes secuelas de eso, a pesar de que los consultorios se están abriendo poco a poco. Al inicio del lockdown, aquí a finales de marzo, pues yo tuve que cerrar mis puertas. Eso significó tener que cancelar muchísimos pacientes. Muchos pacientes pues entendieron la situación y estuvieron felices. Otros pocos se quejaron de que cómo es posible que no los vayamos a ver y bla, bla, bla. Pero bueno, entendieron la situación al final de cuentas. Desgraciadamente, lo que hizo Inglaterra fue cerrar completamente todos los consultorios dentales. Eso quiere decir que no había ningún consultorio abierto, solo las clínicas del Seguro Social que veían solamente urgencias. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó atender el teléfono del consultorio, redireccioné las llamadas del consultorio a mi teléfono y me tocaba contestar a los pacientes y me tocaba darles consejos caseros de cómo lidiar con un dolor de muelas, mandarles medicamentos por prescripción, por email al consultorio. O sea, fue un poquito caótico, la verdad. Estamos viendo imágenes de tu consultorio. Platícanos en qué parte de Londres está y qué tipo de clientela es la que tienes. I wanted to choose a dentist that was local to my place of work. I wanted to make sure I could visit the dentist at my convenience, that wasn't going to have an adverse impact on my day-to-day está todo en inglés, no nos dio busy tiempo de normal traducir. work life. When I came to Bishopsgate Dental Care, I had the Invisalign treatment. So I had a short course of Invisalign, which is a clear brace in order to straighten your teeth. ¿Lo están oyendo, Miguel? Given me a confidence boost. When I first started the treatment, A ver, I told ahí. Gina why, it was an issue for me. So when Sigue I go sonando el out video now, al whether aire. it's to a restaurant. O bueno, yo Perdón, ok. Entonces mejor lo quito. Ok. No, está bien, quítalo. Sí. Luego lo ponemos. O lo que puedo poner son las En el imágenes. centro de Londres, en el centro financiero, lo que nosotros la llamamos The City of London. Ajá. Y pues estoy muy bien ubicada. Llevo ya este año, cumplo 10 años en el consultorio. Entonces, pues obviamente estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado en 10 años. Pero sí, es básicamente en el centro de Londres. Y tú tú cuando viniste acá a Londres, ya tenías un consultorio en México, ¿cierto? No era mi consultorio, yo trabajaba en Polanco y trabajaba, Ok. bueno, realmente rentaba un cubículo a una de mis profesoras de la universidad. Ella me apoyó muchísimo, me ayudó muchísimo en darme la libertad de yo hacer lo que quisiera en el consultorio, o sea, con mis pacientes, pero nunca tuve realmente un consultorio hasta que compré Bishopsgate Dental Care hace 10 años. Wow. Y nos mandaste imágenes de unos premios que te han dado, ¿no? Sí, gracias Platícanos a de Dios este premio. hemos tenido una muy exitosa trayectoria. Hemos recibido el premio al mejor consultorio dental en Londres. En los, bueno, esa foto que estás presentando es me dieron el Entrepreneur of the Year Award en la Cámara de Comercio mexicana en Gran Bretaña, básicamente reconociendo mis triunfos como entrepreneur. Ese fue el primero de mis premios. Luego, como te digo, ganamos el premio al mejor consultorio dental en Londres en los Private Dentistry Awards. Luego hemos ganado también mejor equipo dental en Londres y en todo Inglaterra.
en los en The Dental Awards. Y ¿Es también que tenemos ahorita ahí? En los Dental Awards, ahí ganamos como mejor equipo dental, no solo en Londres, pero también en el Reino Unido. Entonces, pues obviamente eso da un gran orgullo. También hemos ganado al mejor patient care, al mejor cuidado al paciente, y eso fue en el Dental Awards, en Dentistry Awards. Son muchos awards, pero básicamente nos han reconocido como mejor equipo, como mejor cuidado al paciente y como mejor clínica dental. Pues un orgullo ser mexicana, haber empezado tu carrera en México y venir a triunfar aquí con una clínica como la que tienes en el centro de Londres, en una de las zonas más caras que hay aquí en la ciudad. Platicábamos hace rato de cómo inició Benny su carrera, obviamente con toda la vena artística que hay en su familia, no era difícil que él cayera en la carrera artística, pero en tu caso, decíamos hace rato en tono de broma, ¿quién decide ser dentista? ¿Quién decide ser el torturador de la población? ¿Cómo decidiste ser dentista, Gina? Pues mira, yo de hecho en mi página web del consultorio tengo un blog que se llama Born to be a Dentist. Porque yo tenía solamente 8 años cuando un día le dije a mi mamá que yo quería ser dentista. Y acabamos de ir a ver ¿A los 8 años? al dentista a 8 años. O sea, mientras Benny quería ser cantante, tú querías sacar muelas. ¿Qué tal? Sí, exactamente. Y sucedió que fui al dentista y me gustaba el olor del consultorio dental. Y ese olor de clavo, que es una especie que se llama clavo, que está en muchos de los materiales ¿Cómo ves, dentales. Sí, eso fue lo que a mí me enamoró de la odontología, y luego, pues obviamente gracias al apoyo de mis papás, que pude ir a la Universidad Tecnológica de México, al Unitec, a graduarme como cirujano dentista en 1998. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, Benny? ¿Tú te hubieras hecho dentista? ¿Con el olor al consultorio médico que todos conocemos? O sea, a mí me pica como mosquito y luego lo mato así, y cuando explota la sangre, ya con eso es suficiente para que yo me desmaye. No, lo malo es que la no verdad, puedo oír a Benny. Sí me oyes. A ver, no me oyes, que creo que nada más podemos hacer. Vamos a... ¿Tú lo oyes, Miguel? Sí, yo lo oigo muy bien. Miguel, sí, es que creo que nada más podemos el audio de 3. Así que vamos de nuevo a hacer este truco. Tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp. Y si ahí contestan todos, yo creo que Gina ya nos... Si nos oyes, Gina, escúchalo por ahí. Sí, ahí está, gracias. Ahí está. Con nuestro backup de WhatsApp. Entonces, te estaba diciendo, Benny. Dile, Benny, porque creo que no te había escuchado. No, ahora ya no escuchamos a Benny, ¿sí? Únicamente por WhatsApp. No. Tu limpieza o te arreglaron la muela o lo que sea, pues se agradece mucho. Gracias. No, nada. Con mucho gusto. Ya no los escucho. Sí. Nosotros sí te escuchamos ahora en pantalla. Lo puse aquí. Bueno, de cualquier manera, nada más quiero, se nos fue el audio ya al final del programa, estamos a punto de terminar. Si nos estás escuchando, Benny, nada más mueve tu cabeza. Sí, nos estamos escuchando para acá. Sí, bueno, quiero agradecerles muchísimo el tiempo a Gina acá en Londres, a Benny allá en San Miguel de Allende, por el tiempo para estar con nosotros en este domingo. Ya nos extendimos como siempre, nos pasa. Y a Miguel en París, tenemos aquí el feedback terrible. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos y vamos a cerrar con un clip que nos hizo favor de mandarnos Benny, del Hombre de la Mancha, para cerrar con broche de oro lo que platicábamos de la carrera actoral de Benny en los musicales. Platícanos rapidísimo qué tan difícil fue la producción en lo que ponemos el video, Benny. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, ok.
Sí. Me dice, vamos a hacer El Hombre de la Mancha, y yo tenía 17 años sin hacer teatro musical. Pues mi primera reacción fue de decir, no, ahorita quiero hacer otra cosa. Estaba terminando el proyecto de Sacha Ben y Eric, y pues disfrazarme de viejito de hace, o sea, no era no estaba en mis planes, ¿no? Claro. Y después me dijo que me iba a dirigir Mauricio García Lozano, y fue cuando me di cuenta que era una experiencia que no podía dejar pasar. Trabajar con Mauricio, que es uno de los directores más queridos y más respetados de nuestro país. Trabajar obviamente al lado de Carlos Corona, de María Penella, de Ana Brenda, de Alberto Lobis, entre otros de los grandes personajes de las tablas, ¿no? Fue increíble hacerlo, y es una apuesta muy, muy bonita, porque es cero, en mi opinión, es cero pretenciosa. La van a ver ahí el trabajo que hizo Víctor Zapatero en la iluminación, y el maestro Jorge Ballina en el diseño del escenario. Pues entonces van a ver qué bonita está. Muy bien, pues nos despedimos con esta pieza del Hombre de la Mancha. Gracias, Benny. Gracias, Gina. Que tengan buen domingo. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos. Nos vemos el próximo domingo. No se pierdan. Tenemos, ni más ni menos, a alguien. El próximo domingo tenemos a alguien que creo que conoces, Benny. Vamos a tener a Mariana Garza con nosotros. Ah, mi Marianita hermosa. Buenísimo. Así es que vamos a seguir con los recuerdos de Timbiriche la semana que entra. No se lo pierdan. Mariana Garza en El Demonio Azul. Y esto es... y antes de irnos, ahora que está reabriendo la economía, no dejen de visitar www.geolondon.uk, donde pueden encontrar viajes. Es la empresa de alguien que tú conoces, Gina, de aquí en Londres, de Giovanna Hernández. Y, muy recomendable. Bueno, muy recomendable. Pueden venir a Londres, hay cursos de verano de inglés, y también para los chavos, cursos de verano con tenis y con fútbol, ahora que esperemos se reabra pronto. Mientras el asunto no se reabra para el turismo, pueden hacer cursos de inglés con maestros británicos online en www.geolondon.uk. Nos vamos con El Hombre de la Mancha. Saludos, gracias, Benny, gracias, Gina. Me voy a transformar en otro hombre. Entrad en mi imaginación y vedlo. Su nombre, Alonso Quijano. Era un hacendado llano, joven, seco de carnes y enjuto de rostro. Sus ojos, llameantes con el fuego de una visión interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer. Se pasaba las noches leyendo de claro en claro, los días de turbio en turbio. Y todo lo que leía le oprimía el corazón. Le indignaba la crueldad con la que el hombre trata al hombre. Leía y cavilaba, leía y cavilaba, leía y cavilaba, hasta que el mucho leer y el mucho cavilar y el poco dormir le secó el cerebro. Dejó a un lado el melancólico peso de la razón y concibió el más extraño proyecto jamás imaginado: hacerse caballero andante y lanzarse al mundo a desfacer en tuertos. Ya no era el simple hidalgo Alonso Quijano, sino el intrépido caballero Don Quijote de la Mancha. Atención, Dormin, despiadado y falaz, mira bien, porque pronto has de ver como un hombre de honor de retardes y lanzar a morir o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llame destino a luchar, y yo iré por el mundo en pos de un ensueño, doquiera me guste llevar, donde me quiera llevar, hasta la
Gracias. Hasta la próxima semana. El Demonio Azul, análisis de noticias y mucho más. Gracias por acompañarnos.